Buenas tardes, gente, ¿qué tal? Estamos hoy con otra entrevista más, que ya se han ido convirtiendo en un estándar del canal. Y hoy tengo a alguien que está metido en el mundo de League of Legends, aunque también da sus pinitos por otros juegos. Bienvenido, Fletting. Buenas, A ver, ¿qué tal, David? bien, bien. A ver, lo primero de todo, tú eres actualmente... Bueno, ¿tú de dónde vienes? Porque claro, hay que dar un poquito de contexto antes de nada. Mm, Entonces, sé que es alguien que está en el mundo del LOL metido, que ha estado en otros juegos también. Entonces, a ver un poquito ese contexto del que vienes tú. vale, pues yo lo que es tema videojuegos de siempre he jugado muchísimo, además desde muy pequeño. La culpa de mi padre, así que, que me inició desde pequeñito. Y pues bueno. Al final, tú bien sabes que cuando nosotros éramos pequeños, lo de los juegos online, los esports y tal, no es como que tuviese. O sea, se fue desarrollando al final conforme nosotros fuimos creciendo, ¿no? Sí. Entonces, la cosa es que, pues bueno, yo siempre había estado jugando a bastantes videojuegos desde pequeño, pero fue más o menos cuando empecé el instituto, cuando empecé a meterme también en los juegos online. En aquel entonces, League of Legends yo creo que ni existía, o si existía estaba como en etapas muy muy tempranas. Igual te estoy hablando incluso antes de la beta. Entonces, ¿qué es lo que había antes del League of Legends? Bueno, estaba el Counter y creo que también había algo de StarCraft y también estaba el WoW. Y yo, por lo más general, a lo que siempre he jugado antes de meterme a League of Legends ha sido a los MMOs. Entonces yo, pues bueno, soy de esa casi primera generación de jugadores de League of Legends que empezó ya directamente y que veníamos del WoW. Eh, en aquel entonces, sí que es verdad que, bueno, los esports como tal, pues lo dicho, no estaban nada desarrollados, pero sí que había algo de competitivo en algunos juegos y pues bueno, yo al WoW también jugaba, vamos, le pegaba viciadas bastante buenas y lo que había de competitivo, que en aquel entonces era sobre todo PvP, una modalidad de arenas y tal, también le di bastante en su momento. Hasta que, bueno, al final cuando el LOL empezó a ser ya un juego más relevante y además todo, porque todo esto ocurrió más o menos en la época en la que yo iba al instituto. Entonces, cuando veía que todo mi círculo de amigos estaba jugando al LOL, dije, bueno, pues yo al final no soy una persona a la que le gustase demasiado el juego así de primeras, pero al final es lo típico de que como tienes a todos tus amigos jugando, pues dices, ala, venga, vamos a jugar. Y pues al final me acabé metiendo y se me dio bastante bien. Sí, porque además hay una cosa que, claro, la gente que ve la entrevista no lo sabe. Pero sí se nota que tenemos cierta complicidad, cierto conocimiento, es que Fletín y yo nos conocemos desde el colegio. Entonces, ya que éramos compañeros de la misma clase. Entonces, claro, si hay un poquito más de complicidad en comparación con otros entrevistados o que, o que nos hacemos referencias el uno al otro, es sobre todo por eso, ¿vale? Eh, claro, en este caso tú entras en el instituto, empiezas a jugar al LOL. Aquí hay una cosa que mucha gente le pasa, sobre todo cuando lleva sus primeros años en el LOL, o que no subo de X rango, o a que tal. ¿Tú qué les dirías? Mm, a día de hoy, Sí. O sea, tú a ver, con el rodaje que ya llevas en el LOL. sí, es que la situación para mí en su momento es muy diferente de la que tiene ahora la gente que está entrando al juego, porque las circunstancias han cambiado mucho. Es decir, o sea, yo por ejemplo subí muy rápido cuando me metí al juego, pero porque el juego todavía estaba en pañales y yo tenía ya un background muy solidificado de venir de jugar competitivo en el WoW. Entonces,
entre que la gente en aquella época, comparativamente hablando con el presente, era mucho, mucho, mucho peor. Y que yo ya tenía, pues eso, un background que tampoco de esports, porque el WoW nunca ha sido un esport así muy allá, ¿no? Pero eh, que hacía mis pinitos en otros juegos, ¿sabes? Yo he estado muy poco tiempo en Elo Bajo, o sea, creo que en Elo Bajo estuve en mi primer año. Luego en mi segundo año ya estaba en Diamante, en la segunda temporada que jugué. Entonces, pues bueno, son casos diferentes. Ahora bien, con lo consolidado que está ahora mismo el LOL como juego, y ya que el nivel promedio del jugador que pueda estar en una liga baja es mucho más alto del que era antes, recomendaría simplemente optimizar, ¿vale? ¿A qué me refiero con optimizar? Pues creo que algo muy importante para empezar a subir rangos es darse cuenta de que aunque el LoL sea un juego con más de 150 personajes, no te va a hacer subir rangos jugar los 150. Te va a hacer subir rangos jugar uno muy bien, ¿vale? Entonces, a la mayoría de gente que está empezando, le recomendaría casi siempre que intentase mantener una pool de personajes muy pequeña. O sea, uno, máximo, 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 dos, ¿vale? E incluso dos, ya te digo, para alguien que es novato me parece demasiado. Porque al final la idea es que se supone que solo Q va a tener que ser un reflejo de tu nivel de habilidad. Y es mucho más fácil tener un nivel de habilidad alto con un personaje que tener un nivel de habilidad alto, por ejemplo, con 5. Y si juegas los 5, pongamos la misma cantidad de games, ¿vale? Tu elo va a ser más bajo que si juegas uno muy bien el 100% de los games. Independientemente de cosas que son muy comunes de pensar, como los counter picks y tal. Porque al final el tema de los counter picks no es que sea algo tan grave como la gente se piensa. Porque hay mucho margen de maniobra para jugar contra un counter pick, y más cuando estamos hablando de gente novata. Porque normalmente la gente que te está counterpiqueando no vas a estar jugando contra un profesional. Vas a estar jugando contra alguien que vete tú a saber si siquiera sabe cómo funciona su personaje. Es decir, al final no es una cuestión de quién tiene el personaje mejor contra el otro personaje o quién tiene el personaje más fuerte. Es una cuestión de quién sabe utilizar su personaje mejor. Y a raíz de eso es relativamente fácil empezar a progresar. Porque además también entra en juego una cosa que es la capacidad de atención que tenemos nosotros como personas. Es decir, cuando tenemos muchas partidas con un personaje, tenemos más capacidad de atención disponible que podemos dedicar a los acontecimientos de dentro de la partida, en lugar de estar pensando en cómo jugar nuestro personaje. Es decir, muchas de las cosas que normalmente tendríamos que estar pensando a nivel de cómo voy a utilizar esta habilidad o esta habilidad que hace o qué me compro ahora, cuando tenemos un personaje muy trillado, eso ya lo hacemos de manera automática. No tenemos que pensar sobre ello. Entonces ese tiempo extra que tendríamos que estar pensando sobre, pues ya te digo, cosas que simplemente son falta de experiencia con un personaje, pasamos directamente a dedicársela a cosas que realmente importan en la partida. Como cómo puedo ganar esta partida. Es decir, si me tengo que agrupar, si no, si mi personaje es capaz de ganar teamfights, cómo puedo matar a la amenaza más importante que tenga el equipo rival, etcétera. O cómo voy a conseguir que mi equipo consiga este objetivo, ¿vale? Sí. Entonces, en general, todo se resume a intentar jugar el menor número de personajes posibles. Sé que hay gente a la que eso le puede costar, porque conozco mucha gente que simplemente les dices de jugar un personaje y le dan patatús, porque dicen, es que juego 10 partidas y me aburro. Puede ser el caso. Pero bueno, al final yo también creo que hay muchísima variedad de personajes en el juego y que tampoco es tan difícil encontrar un personaje que te guste lo suficiente como para poder ser perseverante con él. Sí, y que después ya cuando sí domines un poco el juego o sepas el conocimiento básico del juego, gracias a haber manejado ese personaje mucho, ya es cuando puedes trasladarlo a otros. Exactamente. Y incluso también te diría, eh, esto, o sea, el tema de aprender más personajes, lógicamente es más difícil cuanto menos sabes del juego.
¿vale? O sea, ahí hay una relación, lo que has dicho está bien, ¿vale? Pero también hay que entender que el hecho de que los jugadores que vemos en torneos profesionales o ligas profesionales, ¿vale? Como pueden ser mundiales, LEC o lo que sea, los jugadores que están jugando a lo mejor 6 8 10 personajes diferentes dentro de una misma competición, ¿vale? Tienen muchas ventajas sobre la persona que lo está viendo a nivel de espectador y que es un jugador más relativamente casual, Sí, ¿vale? Del juego. Y no estoy hablando solamente de ventajas a nivel de talento, mecánicas o experiencia o lo que sea, sino que ocurre una cosa que la gente no es consciente de ello y es que la gente que tiene experiencia compitiendo, ¿vale? Desarrollan lo que se llaman champion pool cíclicas. Es decir, tú normalmente cuando estás a un nivel de juego bastante alto puedes jugar más de un personaje, puedes jugar uno, dos, tres, los que necesites, sí, cuatro, cinco si estás compitiendo, quizás más, ¿vale? Lógicamente, los mejores jugadores del mundo también destacan porque son capaces de tener un muy buen nivel con más personajes que la mayoría de jugadores, ¿vale? sí, Entonces, cómo funciona esto de las pools cíclicas es que hay muchos personajes que al final entran y salen del meta, pero suelen ser recurrentes. ¿Vale? Es decir, si por ejemplo eres un top laner y juegas Renekton, Renekton puede entrar o salir del meta. Pero Renekton es un personaje que lleva entrando y saliendo del meta desde que prácticamente se inventó el juego. sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede que haya una temporada en la cual Renekton no esté particularmente fuerte. Pero haberlo jugado con anterioridad, ¿vale? Significa que en el momento en el que Renekton vuelva a estar fuerte, vas a tener que dedicarle menos partidas para retomarlo que un jugador que es directamente nuevo con el personaje. Y eso se nota mucho, porque a lo mejor si de nuevas tardas 100 partidas en dominar un personaje, por poner una cifra más o menos arbitraria, si ese personaje ya lo tienes dominado pero lo has dejado de jugar, ponte que un año, cuando lo quieras retomar no necesitas dedicarle otras 100 partidas, porque ya vas a tener mucha experiencia acumulada. Vas a necesitar menos, porque al principio vas a dar asco con ese personaje, simplemente porque se te habrán olvidado un montón de cosas, y necesitarás práctica para retomarlo, pero no necesitarás 100 partidas, a lo mejor te basta con 20 o con 30, sí, ¿vale? Y eso es algo de lo que muchos profesionales son capaces de abusar. Porque, por ejemplo, el caso de Faker. Faker es un tío que te puede jugar cualquier personaje porque lleva compitiendo un montón de tiempo y ha jugado prácticamente todos los mid laners que han pasado por el meta competitivo del juego. Entonces, si mañana meten un parche, por ejemplo, y de repente, yo qué sé, Casiopea fuese el mid laner más roto del juego, Faker en menos de 4 días te tiene una Casiopea a un nivel que puedes alucinar. sí, Porque es un tío que seguro que en algún meta competitivo pasado ha tenido que chuparse 300 games de Casiopea y por eso no es lo mismo el aprendizaje que necesitas hacer la primera vez que el refrescar lo que ya sabes. ¿Vale? Entonces, que la gente no tampoco se, entre comillas, baite con el hecho de que hacen falta jugar 8 personajes porque es lo que hacen los profesionales. Porque en la mayoría de los casos no es realista, porque además es gente que le dedica mucho más tiempo al juego del que seguramente os podéis imaginar. y mucho más tiempo de Eh, experiencia también que no, con el y que no aparte cuentan. es eso, que es la experiencia acumulada que ya tienen. ¿Vale? Es decir, partiendo de alguien que fuese nuevo, no tendría ningún tipo de sentido extrapolar lo que hace un profesional a lo que tendría que hacer esa persona que está empezando en el juego. Claro. Además, voy a comentar una cosa. Tú eres alguien que ya no solo es entrenador, tú eres profesor de League of Legends. Sí, o sea, actualmente estoy en la eSquad Academy de Madrid, sitio por el cual tú también has pasado, David. Sí, Eh, y pues bueno, actualmente lo que hacemos ahí, por lo menos a nivel de lo que imparto yo, que es League of Legends, es asegurarnos de que la gente que se une a lo que es los cursos de League of Legends y tal, desarrolle una base de competencias que le permitan
poder entrar directamente a un formato, vamos a lo que es el formato competitivo y de esports del juego. Para ello, lo que intentamos hacer es que, por lo menos a nivel de temario y tal, los jugadores desarrollen una base sólida de fundamentos de lo que es el juego. Es decir, que la gran parte teórica del juego que se aprende, y el aprende recalco mucho entre comillas, ¿vale? Porque al final casi todos los jugadores de League of Legends son autodidactas y eso lo que implica es que hay aprendizajes que realizan pero que son erróneos, ¿vale? Entonces nosotros de lo que nos aseguramos es que de que todo el aprendizaje teórico que se tiene que hacer en el juego a lo largo de experiencia acumulada, ¿vale? Que lo hagan en el menor tiempo posible y que nos aseguremos de que lo que estén aprendiendo sea lo que tienen que aprender y no que realicen, pues eso, aprendizajes erróneos como podría ocurrirte si a lo mejor, yo qué sé, Juegas con eh, tus amigos, por ejemplo. exactamente, sí, juegas con tus amigos y porque esto ocurre mucho también en lo que es el League of Legends cuando empiezas a jugar por tus amigos, muchos de ellos que tienen más experiencia que tú, te pueden enseñar cosas que a lo mejor en el momento en el que te lo explican tiene todo el sentido del mundo porque no entiendes muy bien el juego y más o menos te puede parecer que 2 y 2 son 4, pero que luego cuando lo entiendes un poquito mejor dices, joder, pues sí que es verdad que lo que me dijo mi amigo Pedro pues no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Sí, sí, Donde, que te enseñan cosas desde su punto de vista, pero esas cosas, cuando tú ya estás en un ambiente distinto como es el competitivo, no es así. exactamente. Al final, el League of Legends para mí es un juego que tiene muchísimos matices, ¿vale? En el cual eh, es muy complicado aplicar generalidades el 100% del tiempo, porque al final cada partida tiene siempre cierto margen de diferencia por los campeones que se jueguen, porque a lo mejor un personaje puede ser jugado de maneras diferentes, porque hay muchas variables, ¿sabes? Es decir, desde los objetivos que salen en el mapa que cambian cada partida, hasta los objetos que te hagas, incluso puede que tengas una partida en la cual tengas algún jugador de tu equipo que directamente se va a AFK. Y no necesariamente eso tiene que significar que la partida esté perdida, sino que la forma de encarar esa partida va a ser muy diferente a como lo harías en una circunstancia normal. Entonces, nosotros lo que intentamos a nivel de contenido es que dentro de todas esas cosas que son al final que hay que entrar a la hora de analizarlas en los detalles, ¿vale? Que con tantos detalles pequeños que hay, intentar establecer una serie de normas que te sirvan en una mayoría de ocasiones, ¿vale? Eso no significa que no te vaya a funcionar. O sea, bueno, no significa que las situaciones específicas vayan a dejar de existir, sino que por lo menos vas a poder resolver de forma correcta una gran mayoría de situaciones. Entonces, digamos que es como una manera de acelerar el aprendizaje y establecer unas pautas y unas normas de cómo funciona el juego que se van a cumplir la gran mayoría de veces. Entonces, gracias a eso, yo creo que se aprende más rápidamente cómo jugar. Porque al final todo esto hay que pensar que es las conclusiones a las que se ha llegado dentro, o sea, la gente más profesional del juego, es las conclusiones a las que se han llegado de cómo funciona un juego que evoluciona constantemente a lo largo de años, ¿vale? Es decir, llegar a esas conclusiones por uno mismo puede ser un proceso bastante largo y a veces ni siquiera tienes por qué llegar tú por tu cuenta. Entonces, ya te digo que nosotros lo que hacemos es dar a la gente precisamente una base de fundamentos para que puedan empezar a ver el juego de la manera, llamemos, más profesional y competitiva posible. Una pregunta que tengo, que también la he hecho a gente, por ejemplo, del Rocket League y demás, para entrar a un nivel competitivo, como podría ser, por ejemplo, digamos, las categorías más bajas de lo que es un circuito tormenta, ¿a qué nivel de elo aproximado deberías estar para empezar a buscar un equipo? Mm,
A ver, yo les recomendaría a la gente que no se metan al amateur hasta que tengan un nivel de juego individual muy alto, ¿vale? Considerablemente más alto que la mayoría de gente que esté dentro de ese circuito amateur, ¿vale? Vale. Eso no significa que haya excepciones, pero podría decirte que más o menos ponte que la media de jugadores que tienen algún tipo de posibilidad, porque lógicamente el amateur es un sistema abierto, ¿vale? Se puede apuntar cualquiera independientemente Claro, en amateur de su estamos hablando rango. de circuito tormenta y cosas por el estilo, ¿no? Y torneos Claro, abiertos es decir, de locales, por ejemplo. claro, es decir, a eso se puede apuntar cualquier persona, ¿vale? Independientemente de su rango, por norma general. Pero eso no significa que si tú te haces un equipo contigo que eres plata y tus 4 amigos entre plata, bronce y oro, ¿vale? Vayas a tener una posibilidad seria de ganar. Que siendo realistas es algo muy improbable. O sea, para lo que es empezar a disputar la competición sin que directamente venga alguien y te pase por encima, yo creo que mínimo estamos hablando de un elo como de Diamante 2. Y incluso Diamante 2 es como la media para poder empezar a medio jugar, ¿vale? Sí. Yo, honestamente, no le recomendaría a nadie por debajo, a lo mejor de maestro 400, 500 puntos, meterse al competitivo. O sea, primero creo que es importante tener una base muy sólida individual antes de meterte a competir. Porque al final ocurre mucho que la gente que se mete a competir demasiado pronto desarrollan una serie de aptitudes y visión del juego que no les ayuda en nada cuando tienen que seguir trabajando su nivel individual. Es decir, muchas veces de hecho es contraproducente. He visto mucha gente que a lo mejor estaba, yo qué sé, en Diamante uno Maestro, donde fuese, Maestro Bajo, empiezan a competir y las cosas que van aprendiendo del competitivo les supone luego un bagaje muy grande para jugar solo Q. Porque lógicamente el juego en Primate de 5 personas con comunicaciones no tiene nada que ver con cómo jugar solo Q. Y cuando te acostumbras demasiado a lo que es un juego competitivo en el cual estás en sincronía con otras 4 personas, vuelve muy complicado que luego te sepas desenvolver bien en un entorno en el cual no tienes comunicación con nadie y estás tú solo ante el peligro en una situación completamente caótica. Entonces, al final, solo Q creo que es algo en la mayoría de los casos indispensable para trabajar el nivel individual, casi independientemente de quién seas a nivel de jugador. Lógicamente hay alguna excepción, pero no suele haber demasiadas. Entonces, yo lo que recomendaría siempre es primero asegúrate de que eres un buen jugador de solo Q y luego ya preocúpate por entrar al competitivo. Vale. Otra cosita, bueno, lo pone en el banner. Tú ahora mismo eres entrenador de UCAM, ¿vale? En la academia que está en circuito Tormenta. Así que vamos Ujú. a aprovechar y vamos a entrar un poquito al mundo de ese amateur de LOL con el circuito Tormenta y cómo funciona el circuito Tormenta. Vale. A ver, el circuito Tormenta básicamente tiene dos tipos de competiciones grandes, ¿vale? Sí. Bueno, podríamos decir tres, de hecho. Están bueno, ¿quieres que te las ordene, por ejemplo, por orden de relevancia? Como lo veas tú mejor. Vale. Pues por relevancia sería primero Liga Nexo. Sí. Será una primera Liga... división, supongo. sí, bueno, es una liga cerrada, ¿vale? Es Vale. decir, en Liga Nexo no puede entrar. No hay una entrada que tú te apuntes y ya está. Sí. O sea, es un número cerrado de equipos que compiten en un formato de liga entre sí, Claro. ¿vale? Que de hecho tú estás en Liga Nexo, que yo tenga entendido, ¿no? Ujú. Entonces, la cosa es que dentro de la Liga Nexo, como funciona, básicamente es como cualquier otra liga, pero también de forma paralela te dan puntos en función de tu desempeño dentro de la liga de cara al circuito Tormenta.
¿vale? Es que es un poco lioso, pero luego intentaremos que todo quede con algo de sentido. Pero Vale. bueno, más o menos la Liga Nexus es un circuito cerrado, ¿vale? Es una liga cerrada a la que para ascender necesitamos ganar lo que son los... Bueno, necesitamos estar en un top bastante alto, mínimo entre top 1 y 3, de la competición que hay por debajo, que es el circuito tormenta. Ahora bien, el circuito tormenta, ¿cómo funciona? El circuito tormenta es básicamente una serie de torneos, muchos de ellos presenciales, que se hacen a lo largo de un split, ¿vale? Y en función de cómo te clasifiques en esos torneos, que estos sí que son completamente abiertos, ¿vale? Tu club va ganando una serie de puntos, o bueno, tu club, equipo, como lo quieras llamar, ¿vale? Va acumulando puntos. Sí. Y al cabo del split, cuando el split termina, se hace que, bueno, hay como un ranking que se va actualizando después de cada torneo de estos con los equipos que tengan más puntos. Y como suele funcionar, es que el primero asciende directamente a Liga Nexo y luego el segundo y el tercero disputan entre sí un mejor de 5 y el que lo gane disputa otro mejor de 5 contra un equipo de Liga Nexo de tabla baja para intentar ascender. ¿Vale? Es decir, potencialmente dos equipos de circuito tormenta pueden acceder por split a la Liga Nexo. Y luego, aparte de lo de la Liga Nexo y el circuito tormenta, estaría la Liga Hextech, ¿vale? Que esa tiene como varias divisiones y ahí digamos que intentan balancearla siempre un poco en base al nivel individual de los jugadores, es decir, el elo y todas estas cosas. Sí. Ahora bien, lo de la Liga Hextech es básicamente algo que es prácticamente, o sea, llamémosle for fun, ¿vale? Es decir, Sí, es tiene algo muy fuera poca... del competitivo, digamos. O sea, es competitivo, pero está fuera del... ¿Cómo decirlo? Del... mm, o sea, no es que esté fuera del circuito tormenta. Lo que ocurre es que, o sea, la organizadora es circuito tormenta también, ¿vale? Pero Sí, con la Liga Hextech lo que ocurre es pero que está no fuera te del da formato. puntos. O sea, está fuera del formato de puntos, digamos. Sí, menos la primera división de Liga Hextech y tampoco dan muchos puntos. O Sí, sea, dan menos que una parada. O sea, bueno, se llama parada los torneos estos que hay, ¿vale? sí. De lo de circuito Sí, tormenta. algo similar a lo que es Entonces, el Capcom Cup o el Tekken World Tour. sí, entonces por norma general no hay tampoco, vamos, no hay una relevancia muy grande en la Liga Hextech, ¿vale? Simplemente para gente que quiera competir. Sin más, si quieran estar en una liguilla o algo así. Solamente tiene algo de relevancia y recalco no muchas si estás en primera división de Liga Hextech. Porque al final son puntos extra que te pueden ayudar a entrar en Nexo. Y luego también lo que ocurre es que al final con los puntos que tengas de Liga Nexo, o sea, en Liga Nexo, ¿vale? Es donde se, entre comillas, farmean más puntos de cara al ranking general del circuito Tormenta, Sí, ¿vale? Entonces, normalmente lo que ocurre es que al final hay una competición, llamémosle como un puesto de ascenso a Superliga 2, ¿vale? Entonces se juega una especie de playoffs para ascenso a Superliga 2 y tal. No tengo muy claro eso ahora mismo cómo va, porque creo que va cambiando, o lo han cambiado recientemente, pero en general, los equipos que pueden jugar playoffs de League of Nexo, que creo que es más o menos top 6, ¿vale? Top 6 en adelante, cada X splits tienen acceso, cuando termina el ranking general del circuito de Tormenta, a intentar un ascenso a Superliga de segunda. Lo que no sé si es un ascenso directo, va por relegations o cómo va el tema, pero sí, más o menos es algo así, ¿vale? Es sí. decir, Si no me equivoco... básicamente, Espera. dime. Los playoffs no serían los que se hicieron en Gamer ya hace unos meses, por un casual. Sí, pero ese split, no sé si hubo ascenso directo a Superliga de Segunda, porque creo que los ascensos a Superliga de Segunda no son todos los splits. Sí, por eso pensaba que se A haría todos uno los al año. splits, todos Más. los splits, claro, es como suele ser, ¿vale? Todos los splits tienen playoffs, pero no todo significa que vaya a haber un ascenso luego más tarde a Superliga de Segunda. Sí que es verdad que Sí, esos playoffs son importantes en todos los splits, porque al final determinan también el ranking donde vayas, es decir, los puntos que vas a acumular de cara al ranking general del circuito Tormenta.
Entonces, ahora mismo tenemos lo que son las paradas, que por ejemplo, si no me equivoco, la semana que viene hay parada en Granada. No, este fin de semana, con Ficton, me parece que hay parada en Granada, actualmente. Quizá me equivoco. Eh, Posiblemente sí. O sea, yo ahora mismo del circuito de tormenta estoy un poco desconectado, la verdad. No tengo muy claro Claro, si lo estás del con juego y el tal, Headstake, pero... ¿no? O sea, estás No, con la Nexo, perdón. bueno, ahora mismo tampoco con la Nexo porque Nexo ha acabado. Ah, vale. Entonces, pero bueno, estamos ahora... Digo que estamos de Semana Santa. Sí. Sí, es que me sonaba que estaba esa fe, o sea, que estaba en Fiction que iba a haber parada de circuito tormenta. Normalmente en esos torneos, en los de circuito tormenta, tiende a haber premios, si no me equivoco, ¿no? O sea, Sí, siempre suele haber previos en metálico y tal, pero... A ver, o sea, por lo más general tampoco... sí, no son eh, pequeños, pero es algo, como a cualquier torneo de estas ferias de videojuegos, digamos. Sí, pero a ver, dentro de que sean pequeños hay que entender una cosa. League of Legends es un juego de equipo, es decir, la mayoría de los torneos, los premios van a acabar siendo peores de lo que parecen todavía, que ya de por sí no es mucho, Sí, simplemente por el hecho de que son premios a repartir, sí, ¿vale? Es decir, o sea, ponte que a lo mejor te dan, yo qué sé, ponle que te dan 500 euros un torneo, sí, ¿vale? pues son 100 por cabeza. Son 100 por cabeza, pero claro, o sea, tú piensas que estamos hablando de que la mayoría de casos, ¿vale? O sea, Sí, hay, esto como funciona lo de los presenciales estos, es que antes de ir al presencial, normalmente hay un clasificatorio. El clasificatorio es online y si te clasificas vas normalmente a las finales al presencial, ¿vale? sí, Luego también hay bracket presencial solo y tal, que es como que van por otro lado y pueden acabar también en semifinales, finales o algo de eso, pero eso ya es otro rollo y tampoco me voy a poner a explicarlo en demasiada profundidad, porque no es siquiera el caso de todas las paradas. Pero en general, si quedas bien en el clasificatorio y te toca ir al presencial, eso lo que está significando es que directamente cuando vayas al presencial vas a tener que normalmente desempeñar un gasto a nivel de viaje sí. y Y muchas bueno, veces más alto de lo que es el premio. exactamente. Entonces, pues bueno, muchas veces ahí también es donde entran los clubes para cubrir ese gasto. Sí, Entonces, muchas veces como funciona el amateur es que los clubes cubren el gasto. Según el club, algunos se quedarán con parte o con el total de las ganancias en caso de que ganéis o lo que sea, simplemente para cubrir gastos, porque normalmente no ni cubren gastos con eso. Eh, y la gracia, o sea, digamos, lo que ven ahí los clubes, aparte de poner dinero por poner dinero, es la posibilidad de subir a Liga Nexo. sí. Eso, pues bueno, también lo ven. Claro, ya O en sea, Liga Liga. Nexo ya estamos hablando un poco de palabras mayores. La mayoría de Liga Nexo entiendo que es online, por tanto, en Liga Nexo no tienes ese gasto que sí tienes en los torneos abiertos. Exactamente. Y aparte, Liga Nexo, por norma general, suele ser una competición que tiene algo más de, llamamos, visibilidad y tal de lo que pueda tener Circuito Tormenta en Claro, general. y esto puede suponer que, por ejemplo, empiecen a entrar algunos patrocinadores y puedan, digamos, ayudar a la liquidez del propio club. A ver, o sea, no creo que ningún club como tal tenga aspiraciones de ser un club profesional quedándose en Liga Nexo, ¿vale? Es decir, la idea también de Liga Nexo, aparte de ser un escaparate y tal, tanto como para los jugadores como para lo que has dicho tú de visibilidad y tal, pero me refiero, ya te digo yo que no creo que haya ningún equipo que por los patrocinios esté funcionando bien en Liga Nexo, ¿vale? Pero la idea de todo eso, entiendo yo que también es que Liga Nexo es la forma de llegar a Superliga, aunque sea a segunda, Sí, o ¿vale? incluso para Entonces, algunos jugadores es la posibilidad de que intenten fichar y entrar en Superliga a través de un fichaje por un club ya existente. ujú, exactamente. Entonces, al final, pues bueno, los clubes entiendo que lo que ven en Liga Nexo es primero un sitio en el cual no tienen que tener un desembolso tan grande como tendrían que tenerlo dentro del circuito Tormenta, que eso no significa que puedan ir directamente a coste cero los clubes, ¿vale? Porque normalmente la mayoría de jugadores que compiten en Liga Nexo, aunque sea una liga amateur, Sí, sí que suelen cobrar algo, ¿vale? sí, yo No conozco una alguno, cantidad ni nada del algún... estilo, pero... Claro, yo conozco algún caso que no está en Liga Nexo, pero sí que está en el circuito Tormenta y que tienen un pequeño sueldo. No les da para Ujú, mucho, pero, hombre, junto a su trabajo viven relativamente bien. ujú. Pues más o menos es tres cuartas partes de lo mismo, ¿vale?
en Liga Nexo. Eh, y sobre todo que yo entiendo que eso, lo que ven los clubes es, primero, que necesitan desembolsar menos y segundo, que tienen también la capacidad de ascender a Superliga de segunda. Que al final, pues bueno, eso ya es, o sea, no es la panacea, ¿vale? Claro, pero Porque ya es mejor que lógicamente como estás. O sea, eso desde luego, ¿vale? Pero yo entiendo que cualquier club que quiera profesionalizarse va a tener que pasar casi sí o sí por Superliga de Segunda. Entonces, de hecho, incluso con los clubes más grandes, como puede ser el caso de el bombazo este que hubo hace poco, bueno, hace poco, yo es que ya el tiempo lo veo relativo, ¿no? sí, Pero con esto de cuando se metieron muchos futbolistas y tal a crear clubes de sí. esports, ¿sabes? Bueno, O sea, que todos uno de los hecho clubes. se cierra. Uno de los clubes cierra actualmente, que es Case. Ujú. Entonces, Entonces, pero al final, ahí puede haber una oportunidad nueva de entrar a segunda para algún club de no, Liga Nexo. o sea, Case como tal creo que estaba en primera. Pero por ¿Sabes? eso, Pero un club supongo que ascenderá de segunda a primera y se quedará un hueco disponible en segunda. sí, eso ya va a ser un poco. O sea, eso ya son los malabares de los que gestionan la liga. Yo ahí no me voy a meter, ¿sabes? Pero a grandes rasgos la cosa es que todos los clubes Sí, y todos los que actualmente están en primera prácticamente, salvo que, o sea, que estuviesen ahí antes de que se inventase la Superliga de Segunda, ¿vale? Todos han pasado por Superliga de Segunda antes de llegar a la primera. sí, Y los jugadores, te diría que en la gran mayoría de casos, salvo que fueran jugadores de tier muy alto antes de que estuviese ya Superliga de Segunda también. Incluso también hay casos de jugadores que van rebotando entre una y otra, que le ves un split en primera, otro en segunda y tal. sí. A ver, lo más normal, o sea, en cualquier deporte también te encuentras eso. Ujú. Así que, claro, ahora hemos estado hablando un poquito de lo que es el circuito Tormenta, de ese paso al profesional, entre comillas, que tal. Y, y hay una pregunta, ¿vale? Tenemos ese circuito oficial, que es el circuito Tormenta, las ligas, pero hay, digamos, como en otros juegos, como puede ser, por ejemplo, Rocket League o con el Tekken World Tour, hay otras competiciones ajenas que puedan servir para empezar a profesionalizarte. A ver, eso va variando en función de cada región, ¿vale? Pero hablando estrictamente dentro de Europa, Europa funciona con un sistema de lo que se llaman competiciones, bueno, se llaman ERLs, ¿vale? Sí, Estas ERLs son competiciones, llamémoslas nacionales, de cada país o a veces son agrupaciones de países, ¿vale? sí, Es decir, por ejemplo, Superliga, tanto primera como segunda serían una RL. Superliga sería RL1 y Superliga segunda sería RL2, ¿vale? sí. ¿La única forma que tienes de profesionalizarte es a través de Superliga? No. Puedes competir en otras RLs de Europa, ¿vale? Eh, pero eso ya es lo que te digo, depende de cómo se haga en cada país. Pero si tú te vas, por ejemplo, a Superliga, te encontrarás muchos jugadores que no son españoles. Sí, Igual que a lo mejor te encuentras jugadores españoles que a lo mejor en lugar de estar compitiendo en Superliga están en, yo qué sé, en la alemana, por ponerte un ejemplo, sí. ¿sabes? O están en la liga, yo qué sé, en la francesa o en la griega o en donde sea, La ¿sabes? Yo francesa, qué que repelús. sé. Pero bueno, que la cosa es esa. Por lo más general, puedes profesionalizarte a través de otros lados que no tienen por qué pasar directamente por España, pero al final yo siempre recomendaría lo mismo. Primero, asegúrate de que eres un jugador muy competente a nivel individual y luego a partir de ahí ya métete al competitivo. Y eso independientemente de si te quieres meter en la española, en la griega o en donde te dé la gana. Vale, Pero eso es para mí la base de todo. vale. Eh, Otra pregunta que te quiero hacer, no sé tú qué tanta idea tendrás de esto, ¿vale? Aparte de tu puesto como profesor en eSquad, sabes que existen otras vías para, digamos, empezar a hacer coaching en eSports. ¿Tú cómo ves eso? O sea, cosas como Metafi y similares. Am, a ver,
O sea, por norma general, creo que va a depender mucho de con quién des. Es decir, al final lo veo como una apuesta, ¿vale? Es decir, tienes que dar con un coach que más o menos te cuadre como la forma que tiene de enseñar y tal. Es decir, al final creo que lo bueno que te aportan estas páginas es que te dan una oferta muy grande de posibles candidatos a los cuales puedes llegar a contratar para una sesión en concreta o lo que sea. Y normalmente son a precios bastante asequibles. Entonces, si tienes una sesión y tampoco te ha resuelto la vida, tampoco creo que pase absolutamente nada porque no es que hayas gastado un pastizal en esa sesión. Vale, simplemente es un gasto, yo que sé, normal. O sea, la mayoría de sesiones no creo que vayan más allá de los 20 euros, dólares o como lo quieran monetizar, pero vamos, que la mayoría de los casos suele ser así. Sí que es verdad que luego hay creadores de contenido que son como más excepcionales o tienen como un background más reconocido, que eso sí que igual si te los encuentras en alguna página de esa, te van a cobrar directamente 5 veces ese precio, si no más, ¿vale? Pero también es eso, por la experiencia y capacidad de contrastar su background que tienen. Ya sea porque o han competido antes o yo qué sé, porque eso, tienes una forma de contrastar que es gente competente. Pero vamos, yo por lo más general, si hay alguien que quiera meterse a una de esas páginas y mirar algún coach y contratarlo, lo que sea, en la mayoría de los casos creo que no está arriesgando tampoco demasiado. Simplemente porque si coges a alguien que no tenga ese background, ¿vale? No vas a tener tampoco, o sea, me refiero, no vas a hacer un gasto muy significativo. Sí, ya si es Lo- un tío que es capaz de hacer un buen trabajo contigo y demás, pues ya puedes coger más sesiones, supongo. Y te van a salir más económicas que si te dejas a lo mejor 150 euros con un youtuber que tenga 300 suscriptores, vamos, 300k de suscriptores. Sí, Em, Dicho esto también, es muy diferente el perfil de coach que te puedes encontrar en un equipo al que te puedes encontrar dentro de una de esas páginas. ¿Vale? Es muy importante que se sepa eso. Porque al final los coaches son como los jugadores. ¿Vale? sí, ¿A qué me refiero con esto? Hay coaches cuya fortaleza no tiene por qué ser ni su experiencia ni su dominio del juego, sino simplemente la capacidad que tengan para liderar a un grupo de personas y para mantener un nivel de, llamémoslo, armonía dentro del propio grupo, ¿vale? Es decir, que los engranajes funcionen como deban. Y eso es lo que te vas a encontrar muchas veces en situaciones de equipo, ¿vale? sí. Mientras que en este tipo de páginas no te vas a encontrar a un coach cuya principal fortaleza sea el ser capaz de hacer que un grupo de 5 personas funcionen como un equipo, sino simplemente te vas a encontrar a alguien que te va a ayudar a ser mejor jugador, que son perfiles bastante diferentes. Sí, A es un veces poco hay más... coaches que son capaces de hacer todo, o hay coaches que se especializan en X cosas, ¿vale? Pero bueno, yo por ejemplo, a nivel, o sea, a mí me gusta catalogar los coaches básicamente en 3 tipos de áreas bueno, llamémoslo pericia, ¿vale? Sí, Es decir, por un lado, lo que es lo que te digo, gestión de grupo, liderazgo, etcétera. Por otro lado, la capacidad que tengas de estudiar el juego, es decir, lo, entre comillas, friki que seas, ¿vale? Es decir, lo que te mole leerte los parches, entender el meta, saber cómo adaptarlo, yo qué sé, o sea, eso, entender el juego a un nivel teórico. Y luego, los que tienen mucha experiencia también como jugador, sí, ¿vale? Es son decir, perfiles que han sido jugadores profesionales y se han pasado a entrenador. exactamente. Entonces, si hablamos de mejora individual, normalmente este último perfil va a ser el que más te puede ayudar, ¿vale? Que es lo que te, más posiblemente te encuentres en páginas de estas como Metafi, yo qué sé, ProGuides o donde te quieras meter, ¿vale? Eh, Más que nada, pues porque es como el público objetivo para ese tipo de coach. Yo, por ejemplo,
A nivel de, o sea, dentro de ese sistema de 3 puntos, ¿vale? Que hemos dicho, es decir, lo de liderazgo, estudio del juego y luego experiencia que tengas tú dentro del propio juego. Sí. Lo mío es más la experiencia que tengo como jugador y por otro lado el estudio que hago del juego, ¿vale? Nunca me he considerado una persona que sea así, vamos, que tenga amplias capacidades de liderazgo ni nada del estilo. Pero bueno, al final la mayoría de staffs técnicos en casi cualquier equipo suelen estar compuestos por más de una persona. Entonces, pues bueno, al final es entender para qué llamémoslo área de trabajo estar más cualificado y trabajar en ella. O sea, no tienes por qué, o sea, en mi caso yo no tengo por qué ocuparme de la gestión de grupo dentro de un proyecto si yo ya sé que no va a ser a lo mejor mi mejor área, ¿sabes? Es decir, Sí, normalmente si tengo la posibilidad voy a intentar delegar eso en otra persona, claro, que sí que sea más su fuerte. claro, que esto también es una cosa que los equipos amateurs no pasa, o sea, el entrenador se ocupa de todo, Ujú, porque no tiene, digamos, los recursos para tener más que un coach. O sea, pues yo que sé, un coach, alguien que se dedique a scoutear o ese tipo de perfiles que en un club más grande, como por ejemplo puede ser el propio UCAM, sí puede tenerlos. ujú. Más o Eh, menos, sí. claro. Pues mira, hemos estado hablando ya del LOL, ¿vale? Hemos estado hablando un poquito de lo que es el competitivo, cómo funciona el competitivo, tú que estás en ese competitivo. También estuviste en un tiempo durante un tiempo en Wild Rift, que yo creo recordar, ¿no? Aparte del LOL. No, en Wild Rift no he tocado nada. Ah, no llegaste a tocar. No sé por qué me sonaba. Pero bueno, cosas de la pandemia, supongo. Em, entonces, tú, como hemos dicho antes, has estado en otros juegos. Has estado en el WoW bastante tiempo. De hecho, has estado hace poco también en el WoW. No de manera competitiva, pero... Ujú, y en otros juegos de Blizzard. Pues tú has sido alguien que ha crecido mucho con Blizzard. ujú. Sí. Eh, ¿Tú qué opinas de la compra de Blizzard? Mm, a ver, o sea, creo que la compañía no estaba funcionando tampoco especialmente bien en el momento de la compra, así que o sea, todo lo que sea un cambio con la dirección que tenían, creo que casi siempre va a ser a mejor. Mm, y en lo que a los juegos que ya tienen se refiere, creo que también es positivo, porque la situación ideal que para mí acabará, o bueno, debería de acabar ocurriendo, es que muchos de los juegos que a día de hoy tiene Blizzard pasen directamente al Game Pass. Y eso puede hacer que sus comunidades crezcan mucho. En concreto, pienso la de los juegos de pago sobre todo, ya sea mediante suscripción, como es el caso del WoW, El WoW pegaría o un juegos como pelotazo tremendo. Overwatch, o lo que fuese. Sí, o sea, a ver, no tiene por qué, porque al final hay gente que prueba el WoW y dice esto no es para mí, y es verdad. Sí, pero hay mucha gente que Eh, dice, yo es que pagar 13 pavos al mes por jugar al juego y de repente el Game Pass me cuesta lo mismo, pero me incluye todo un catálogo enorme. Exactamente, o sea, mira, en ese aspecto sí que, a ver, tendría sentido que aumentase bastante las comunidades de todos los juegos. Pero vamos, que al final, o sea, creo que cualquier cambio que hagan en ese aspecto va a ser a mejor, porque para mí el modelo de monetización actual de Blizzard no me parece, o sea, sobre todo te estoy hablando del WoW, ¿vale? Porque al final Sí, yo sí que estoy, por ejemplo, a favor de los juegos estos que es una única compra y ya los tienes para toda la vida, ¿vale? sí. Luego ya que te metan 28.000 microtransacciones dentro del juego, pues a lo mejor es un poco tostón. Pero en general el modelo de suscripciones para videojuegos, sí, y sobre todo cuando estamos hablando de que no estás pagando un servicio, estás pagando un único juego, me parece muy desfasado. Sí que es verdad que actualmente aunque no haya juegos de Blizzard en Game Pass hasta donde yo sé. No sé si Eh, ya... No sé si ya habían metido algo, pero... O iban a meter ya alguno, pero... Vamos, teniendo en cuenta que algunos del juego ya son free to play, no necesitan estar en Game Pass.
Supongo que Sí, se tomarán su tiempo. O sea, realmente está Overwatch, está Hearthstone, que los dos son gratuitos actualmente. El Diablo Immortal, que bueno, vamos a dejarlo que es el diablo de los pobres. Pero bueno. bueno, de los pobres dices. Gracioso. En todo caso de las Sí. ballenas. Pobres El y diablo de las ballenas, sí, ballenas. pobres y ballenas. Y después, lo que pasa es que no sé cómo está el Diablo 4 de microtransacciones, por eso no he incluido tampoco las ballenas de primeras. O sea, creo que lo del Diablo, yo lo jugué al Diablo 4, ¿vale? Pero creo que casi todo el contenido así de pago que tiene normalmente es tema cosméticos. Vale, vale. O sea que igual tiene un Game Pass o algo de esto que sí que te puede, pero me refiero, los Game Pass no suelen ser tampoco excesivamente caros, ¿vale? Que son los pares estos de, bueno, no sé si se llaman Game Pass, los Sí, los de pases las de temporada. eso, un pase de temporada. Pero vamos, que no es algo normalmente que sea prohibitivo hasta donde yo sé. Sí. Tampoco he jugado más temporadas más allá de la 1, entonces no te sé decir el Diablo 4, pero sí que es verdad que lo que sí que sé del Immortal es que en el Immortal sí que hay mucho pay to win. Sí. Es decir, estamos hablando de microtransacciones, pero que ya tienen un impacto Significativo. exactamente significativo y que, pues bueno, además tiene muchos elementos de estos gatas y tal, sabes que lo quieras o no, a mucha gente eso le engancha y se acaban dejando un pastizal enorme en el juego. Sí. Y después está también el Heroes como free to play, que bueno, del Heroes hablaremos también un poco después, porque si a un juego le has Sí, dado de Blizzard aparte del WoW, es el Heroes. sí, Entonces pero lo tocaremos un aparte. último apunte Sí. del WoW con todo el tema este de lo... O sea, idealmente creo que la suscripción debería de pasar al Game Pass, pero sí que es verdad que hay que reconocer que Blizzard ha hecho bien una cosa últimamente con respecto a la suscripción, y es que le han dado más valor. ¿A qué me refiero con esto? Antes tú te pagabas la suscripción y podías jugar al WoW, Sí. ¿vale? Ahora tú te pagas la suscripción y puedes jugar al WoW, pero puedes jugar al WoW por la expansión actual, puedes jugar al WoW de la Classic, puedes jugar al WoW de la Lich King, ¿sabes? Entonces te dan más oferta, aunque sea dentro del mismo juego, ¿sabes? Pero el tener diferentes Te versiones dan más valor. disponibles oficiales, ¿sabes? Te está dando más valor. Porque al final son diferentes versiones, pero eso hace que sean prácticamente juegos diferentes también. Vamos, ya sabemos quién se jugaría un guerrero orco calvo en todas las expansiones. Entonces ese es un poco el contexto de... Que, a ver, yo creo que debería de acabar en Game Pass igualmente, pero por lo menos eso sí que lo han mejorado. Sí. Yo es cierto que le estoy dando un tiempo prudencial a Blizzard. O sea, considero que la compra no es mala en sí. O sea, es algo bueno porque Blizzard estaba tocada y hundida. Y... Pero claro, no podemos esperar que en una semana tras la compra o en un mes tras la compra vengan los primeros cambios grandes. Porque Ujú. es poco realista. O sea, al final tienen que ver, tienen que transicionar y tienen que empezar a ver qué medidas adoptan y ejecutarlas. Entonces, yo considero que, por ejemplo, un tiempo prudencial estamos hablando del año para arriba. Sí. O sea, esto Y... que la A ver, gente en incluso redes, más, ¿eh? Incluso puede ser más. claro, que la gente, Porque el desarrollo de juegos tan grandes, porque los juegos de Blizzard son juegos, o sea, estamos hablando de, creo que la definición de triple A se queda corto, ¿vale? Es sí, decir, son juegos que tienen equipos bastante grandes de desarrollo detrás en su gran mayoría. Y en lo que es todo el mundo de los videojuegos, creo que si hay algo de lo que la gente se ha ido dando cuenta, es que cada vez los juegos tardan más en desarrollarse, es decir, los juegos cada vez son más grandes. Un juego antes, es decir, cuando tú y yo éramos pequeños, cuánto podían, o sea, sacaban un juego y a lo mejor al año o a los 2 años tenías la secuela. sí. Ahora mismo dime qué estudio te saca un triple A en un año o dos. Pues hombre, salvo juegos que son prácticamente copia-pega del año pasado, leche como un Pokémon. jugador de FIFA o de Pokémon que Bueno, les pesque, Y ¿vale? Pokémon ahora se está tomando algo más de tiempo entre juegos. O sea, se están tomando Sí, sus 3 años entre juegos principales. sí. Y, Pero vamos, que y los estudios que eso. están sacando juegos anuales realmente están haciendo como un cíclico entre varios estudios, como por ejemplo puede ser el COD. Sí, pero vamos, que yo a lo que voy es que por norma general no creo que te vayas. Mira, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasó entre que sacaron el Witcher 2 y el 3? Pues creo que pasaron igual 4 o 5 años. ¿Y cuánto va a pasar desde que saquen el 3 al 4? Pues seguramente es
6, 8 años. No, no me O sea, es acuerdo. decir, que hablar de plazos de un año, por mucho que hablemos de Claro, yo me que refiero se a les haya decisiones dentro comido. de sus propios juegos, o sea, dentro de lo que ya existe. Sí, o sea, eso seguramente ya haya cosas que se hayan puesto en marcha. De ahí a que veamos los resultados, o sea, es un plazo completamente arbitrario, ¿sabes? O sea, va a depender de los cambios que quieran hacer, Claro, de más hecho, que de otra cosa. me parece que por ejemplo en Overwatch, quizás me equivoco, pero creo que en Overwatch de hecho ya han hecho su primera medida importante, que es que ahora los campeones no van a estar detrás del pase de batalla como antes, o misiones, o comprando, Ujú. sino que ya van a estar de base los que vayan saliendo. O sea, nueva temporada, personaje nuevo. Mm. Y, o sea, sin estar jugando quizás durante un mes y medio, o pagar lo suficiente como para llegar al personaje en el pase. Sí. Yo, a ver, el Overwatch sí que vicié bastante cuando salió. Sí, en Y el pues uno, bueno, ¿no? creo que tú y yo, de hecho, sí, en el uno. Creo que tú y yo hemos echado alguna partida, el uno seguro. Sí, con el Torio. Pero, claro, en el 2 ya no. Pero vamos, que en general recuerdo que el problema que ha tenido Overwatch, y esto creo que es en general algo que siempre le ha ocurrido a Blizzard, habrá que ver si ahora que es de Microsoft la cosa le soluciona, pero Blizzard para mí es una compañía que saca juegos muy buenos. Y cuando digo muy buenos, quiero decir, la mayoría de juegos de Blizzard por sí solos creo que podrían ser tranquilamente candidatos a Game of the Year, ¿vale? O sea, me da igual si hablamos de cosas recientes o no. Es decir, por ejemplo, Diablo 4 creo que es un juego que era muy sólido, pero el problema que tiene Blizzard siempre con todos los juegos que saca es que, aunque los juegos sean muy buenos, es una compañía extremadamente mala en el mantenimiento de sus juegos. Es decir, en lo que es el live service de los juegos. Es decir, conforme pasa el tiempo, son cada vez mantienen el juego peor. O sea, toman decisiones más malas y el juego al final acaba muerto. Es, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el WoW durante mucho tiempo. Bueno, o sea, durante mucho tiempo, es decir, o sea, el WoW lógicamente no creo que, bueno, a lo mejor con lo de la Classic sí que recuperó como la época de apogeo que tuvo en el 2009, 2010 o algo de eso, ¿sabes? Pero que, Sí. por lo más general, el WoW ha tenido bajones muy tochos de jugadores, sobre todo te estoy hablando de época entre, yo creo que igual entre el 2015 y hasta que salió la Classic, que no sé si fue el 19 o el 20 o algo así. Yo creo que de O sea, Pandaria más o menos hasta Legión pudo tener así un poco el pozo. sí, sí, sí. O sea, esa época, por ejemplo, es horrible. Y ahora, pues mira, por ejemplo, Overwatch, que es un juego que no tiene historia, que no tiene nada, que lo único que tiene es el PvP. Sí. Y creo que hay pocas ligas a nivel de esports que estén peor gestionadas que la del Overwatch. Claro, yo he estado viendo recientemente un poquito de la Overwatch League, ¿vale? De cómo han planteado esta nueva Overwatch League. Ujú. Si bien me parece que está lejos de los despropósitos que se hicieron en las últimas épocas de Overwatch 1, como fue la de llevarse la liga a YouTube en exclusiva y ese tipo de cosas que me parecían movimientos bastante malos, Ya. sí que es cierto que aún así yo la veo lejos de lo que son las competiciones grandes de, por ejemplo, Valorant, Rocket League o League of Legends. O sea, a nivel... Estamos hablando de que, yo que sé, un torneo tocho a nivel regional, como puede ser NA o EMEA, ¿vale? Ujú. Estamos hablando de que suelen tener 40.000 espectadores, cuando, por ejemplo, sin ir más lejos, antes de ayer vi que estaba la RLCS de Norteamérica, de Rocket League, y estaba rondando solo en el canal oficial más de 80.000, más aparte las retransmisiones oficiales de cada, o sea, no oficiales, sino eh, las retransmisiones de cada país con casters que son gente de la propia comunidad, pero son caster oficiales a la vez. Que Sí, sí. con O eso podías sea, estar sabes a lo que te sumando refieres. 130, 140.000 personas en total, Ujú. Sí, sí. que es una diferencia bastante grande con lo que es, por ejemplo, Overwatch, y con un Blizzard que siempre a nivel de eSports ha sido muy cerrado. Ujú. O sea, por ejemplo, ¿qué competitivo hay del WoW a pesar de ser el juego tan grande como es? No hay más que el torneo de la BlizzCon. Sí, bueno.
A ver, o sea, hay alguna que otra competición más por ahí, pero vamos, no estoy muy puesto en el tema y por norma Y, general son competiciones que y StarCraft no sale ah, de tienen muy Asia. poco impacto. O sea, StarCraft que no sale de la zona de Asia. Sí, o sea, yo en general mi opinión sobre todo el tema de lo de Blizzard y tal, para mí es eso, que el mantenimiento que hacen de vamos, de sus juegos en general a largo plazo es horrible, ¿vale? Porque Blizzard creo que tiene muchos juegos que si supiesen gestionarlos bien, tendrían comunidades bastante vivas y escenas bastante importantes. Es decir, a nivel de RTS, Sí, no creo que debiera haber ningún juego que le pudiese hacer sombra a los títulos de Blizzard. Es decir, al final tienes el Warcraft 3, que es uno de los RTS más jugados prácticamente de la historia, y tienes StarCraft. ¿Sabes? sí. Es decir, realmente el único RTS que yo creo que se haya podido jugar tanto como esos títulos, estamos hablando de Age of Empires, Claro, que aún ¿vale? así, siendo un público de nicho, podrían tener muy buenos números. Exactamente. Y lo mismo es extrapolable a todo. Es decir, por ejemplo, yo creo que Overwatch como juego, lo que es el concepto de un shooter combinado con héroes o campeones o personajes en general, es Sí, decir, algo diferencial con respecto a cosas como había en ese entonces, que era el Counter y ya está, claro, podría tener los números que ahora mismo tiene Valorant. literalmente. Es decir, para mí es eso, una gestión muy subóptima, porque creo que Blizzard tiene que estar rabeando con el hecho de que hayan sido los primeros en innovar dentro del género de shooters de una forma tan radical y que aún así llegue tantos años más tarde un juego como Valorant y los arrase de una forma tan espectacular. Que es literalmente lo contrario a lo que les pasó a ellos en el terreno de los MOBAs, que entraron tarde y mal Sí, o sea, con eh, Heroes of the Storm. claro, o sea, al final para mí los juegos de Blizzard es eso. Creo que cuando salen cualquier novedad de contenido que sacan y tal, suele haber como bastante hype alrededor de ello. El hype dura 2 semanas, un mes, y luego el juego suele decaer siempre bastante. Creo que es lo que ha Sí. ocurrido, bueno, ya te digo, en prácticamente todos los juegos. Es decir, por ejemplo, el Heroes of the Storm, Yo creo que eso es más general de todo. O cuando... sea, vivimos tan a la carrera en todo el tema de los juegos que la mayoría de juegos al mes pierden, o sea, pierden un impacto muy bestia. Lo hemos visto en el mundo de los juegos de lucha, por ejemplo, Street Fighter 6 tenía unos números de auténticos locos cuando salió, incluso empatando en números en Twitch con el LOL. Ujú. Y sin embargo, al mes pegaron un bajón tremendo. Tekken, por ejemplo, aguantó un poco más, Tekken aguantó un par de meses, que estábamos hablando de que Tekken en los streamings tenían a cerca de 60.000 70.000 personas en directo. Y Ujú. ahora están en el entorno de los 15.000 que tampoco es malo, pero se nota que han perdido bastante impacto. Pero pasa con todos los juegos. Sale un juego, tiene un impacto enorme y al mes decae a lo bestia. A ver, yo ahí, o sea, solamente te digo una cosa, que es que para mí la diferencia entre los juegos que les ocurre eso y los juegos que son capaces de mantenerse, ¿vale? Son básicamente que los juegos que son capaces de mantenerse saben cómo conseguir que una gran mayoría del público que ganan al principio, de retenerlos, ¿vale? Y sí que es verdad que te doy la razón en lo que dices, que es lo que ocurre en la gran mayoría de casos, pero no creo que sea porque es así como tenga la necesidad de ser, porque haya mucho lanzamiento, por cosas de esas, sino simplemente porque los juegos son muy malos reteniendo a la atención del público. ¿A qué me refiero con esto? Tú, por ejemplo, o sea, tú estás muy metido en fighting games, ¿vale? Sí, Y al final sabes que alguien que lleva jugando fighting games 10, 15, 20 años, ¿sabes? Va a estar jugando al juego siempre. Es decir, básicamente sacaron el Tekken 5, jugará al 5. Sacan el 6, ese tío se va a quedar más allá del primer mes del 6. Y lo mismo va a ocurrir cuando saquen el 7, etcétera, etcétera. ¿Vale? sí. Pero la cosa es, ¿qué pasa con los otros jugadores que no pertenecen a ese nicho? Que simplemente ven un juego de lucha, jugaron al Tekken 3 de pequeños y dicen, coño, un Tekken, tengo dinero, tengo la Play, me lo voy a comprar.
y que duran directamente una semana jugando al juego. ¿Por qué esa gente no la retiene? ¿Sabes? Sí, Y es lo que ocurre en muchos juegos, porque por ejemplo creo que eso Riot sí que lo hace muy bien. Riot es capaz de coger a un tío que no ha tocado un juego en su vida y hacer que se vuelva un jugador que se tire años jugando a un título con el que no tendría ni que estar familiarizado. O sea, estoy hablando tanto del LoL como del Valorant. sí. Bueno, no siempre le sale bien, que por cada LoL y Valorant hay un Legends of Runeterra por ahí rondando. No, eso por supuesto, pero Y a ver el Project L. Me niego a llamarlo 2XK. bueno, como se quiera llamar. Pero Sí, en resumen, que creo que los jugadores que pueden, o sea, algo tiene que hacer Riot, aunque no le salgan todos los juegos, ¿vale? Pero simplemente con que le salga en dos creo que es más que suficiente, porque si ponte que tienes a 100 personas jugando a tu juego en el lanzamiento, ¿vale? sí, Y eres capaz de retener a 15 después de un mes, sí, pues eso para mí es una mierda. Pero en cambio, si son capaces de retener a 80, como es el caso de esos dos juegos que tiene Riot, pues creo que eso ya está, o sea, te merece más la pena tener un juego así que tener 4 juegos que te estén funcionando de la otra manera, ¿sabes? sí. Yo a lo que me refería antes, ¿vale? Es que como estamos con tanto lanzamiento... O sea, al final, lo que yo creo que hace bien Riot es crear juegos de confort. Juegos a los que vas a volver. Aunque el juego lo Exactamente. dejes porque te vas a cualquier cosa, porque yo qué sé, sale un nuevo juego de no sé quién, sale el nuevo juego de no sé cuántos, juego de moda entre streamers, vuelve Pokémon porque la Twitch Cup. Pero lo que consigue Riot, que yo creo que alguna otra empresa, algún otro juego sí lo llega a conseguir, pero son algo más raros, es que tienes el LOL para volver. O sea, en lugar de convertirse en el juego de gran impacto, se han convertido en el juego al que volver cuando no tienes otro juego. Sí. A ver, luego lógicamente también son juegos que tienen su nicho de jugadores más hardcore, como puede ser la gente que compite o que está Sí, siempre esos se quedan ahí. dejando su juego, cosas de esas, eso siempre se quedan ahí. Pero vamos, en general para mí es una combinación de accesibilidad, que es lo que tú has dicho. Sabes decir que al Sí, final son títulos gratuitos que te descargas o borras o haces lo que quieras con ellos, pero que por norma general vas a tener ahí tu cuenta siempre. Y por otro lado, creo que también lo que hace que la retención de gente sea mayor es que son juegos que se actualizan muchísimo. O sea, literalmente el LoL es un juego que le meten un parche cada 2 semanas, sí, ¿sabes? Es decir, puedes tirarte un año sin jugar al LoL, volver al juego y tener tantas cosas nuevas en el juego que te vuelve a enganchar. En el sentido de, hay tantas cosas nuevas, uy, como los de gachas. objetos, de... Sí, literalmente. O sea, pero al final creo que los juegos que son capaces de meter y mantener un ritmo de actualizaciones constantes ayudan mucho a retener a los jugadores. Porque al final, y esto ha ocurrido muchísimas veces con el WoW cuando ha tenido una expansión que ha estado en el mismo parche más de un año, Sí, ¿qué es lo que ocurre con las suscripciones y con el número de jugadores? Pues que la gente consume el contenido del parche en 2, 3 meses y se y van. van a estar diciendo sí, y me voy a quedar aquí otros 9 haciendo lo mismo. Pues no, y es lógico y normal. Claro que no tienen Entonces, eventos, no tienen cosas por las que tú te conectes de manera periódica. claro, o sea, no sé hablar del Valorant porque el Valorant no he jugado, pero sí que el LoL, por ejemplo, lo gestiona muy bien. O sea, siempre tienen cosas como lo de el Clash y tal, que son torneos dentro Sí, del propio el juego. Clash le conozco porque mi hermano ha jugado algún Clash con amigos. Sí, o tienen eventos de estos de modos de juego raros, y si no, están metiendo actualizaciones constantes al juego. Es decir, sacan nuevos campeones, mejoran algunos de los que estábamos olvidados, o nerfean los que están muy OPs, o a lo mejor meten algún cambio en los objetivos o en los objetos, o sea, que es un juego que hay que mantenerse actualizado, por así decirlo, para estar, digamos, al pie del cañón. Y en caso de que seas un jugador que simplemente retoma el juego cada X meses, creo que eso también es algo beneficioso, porque aunque sí que es verdad que te encuentres muchas veces una cantidad de cambios bastante grandes, pero por lo menos sabes que no es un juego del que te vayas a aburrir. Sí. Pues
ya hemos tocado un poquito esto. Y una cosa que he dicho antes es, ¿tú qué potencial competitivo le ves a los juegos de Blizzard actualmente? O sea, vamos a ir pasando uno por uno y vamos a acabar con el que quizá con los que has tenido más experiencia, Ujú. ¿vale? Bueno, Diablo creo que potencial competitivo tiene nulo. No sé, Bueno, no sé. Ahora PvP sí que tiene, ¿no? El Diablo. sí, pero incluso los juegos de Blizzard que están más enfocados, entre comillas, al PvE, han desarrollado formas de sacarles un perfil competitivo. Pero bueno, si quieres, vamos hablando por el que quieras. O sea, Sí. empezamos por el que... Pues mira, vamos a pasar a otro que sí que es cierto que ha tenido o mantiene un competitivo, aunque no sé en qué estado está, el Hearthstone. Hearthstone, o sea, yo ese juego no he jugado nunca. Sí que es verdad que he tenido amigos que han jugado mucho y algunos han competido. Pero creo que es un juego, o sea, le achacaría el mismo problema que te he dicho de a la mayoría de los juegos de Blizzard. Quizás sea un tipo de juego que tiene una comunidad un poco nicho, ¿vale? Sí, Y que creo que bueno, no es que sea una comunidad nicho. Creo que el problema es que juegos del estilo Hearthstone hay demasiados. Es decir, creo que el mercado está saturado con juegos de ese tipo a día de hoy, aunque Hearthstone fuese el primero, ¿vale? claro, está Yu-Gi-Oh!, está Magic Arena, Ujú. está Legends of Runeterra que se ha pegado la estampada, pero sigue existiendo. Sí. Y No, me, pero también, y me parece también que te hay diría. Pokémon. Me parece que hay Pokémon. No, lo van a sacar este año para móvil, me parece. Un Pokémon para. O sea, un juego de cartas de Pokémon online. Que lo sea, anunciaron en el último direct. la cosa es que también creo que, aparte de que haya, o sea, creo que hay alguna opción más de las que han mencionado, pero ya no solamente eso, es que creo que el público lo comparten también con la gente que juega autochess de estos, como el TFT, Sí, ¿sabes? O, bueno, igual ahí me equivoco, pero sí que creo que mucha gente que juega ese tipo de juegos, también le da a los juega otros. también le da a los otros, claro. Entonces, para mí es un mercado que está muy saturado, que podrían haberle sacado bastante más jugo al hecho de que fueron los pioneros. Pues sí, pero es Blizzard. O sea, lo mismo te voy a poder decir de que todos los juegos prácticamente de los que hablemos. Sí, de hecho me parece que el modo que se volvió más famoso de Hearthstone, esto lo sé por alguno que conozco, como por ejemplo Heldov, que seguía mucho el Hearthstone competitivo, es el modo este de la pelea de taberna, que es como una especie de mezcla entre el Hearthstone y el auto chess. Ujú. Entonces, bueno, hasta ahí y después, bueno, vamos a pasar a los RTS, que aquí competencia no es que haya mucha, pero es un mercado muy de nicho y está muy centrado en Asia. Sí. A ver, yo RTS no soy tampoco un jugador que le haya dedicado mucho tiempo, pero sí que es verdad que es un género que me gusta. Y en concreto creo que el RTS el que más habré jugado posiblemente sea el Warcraft 3. Para mí, dentro de que la escena competitiva pueda ser bastante buena y tal, creo que el problema de muchos de los juegos de Blizzard, y esto creo que es algo compartido entre todos los RTS que tienen, tanto StarCraft como el Warcraft 3, es que son juegos poco accesibles. Vale, es decir, yo cuando alguna vez me he querido, o sea, cuando quise aprender a jugar al Warcraft 3, que no digo que ahora sepa jugar, ¿eh? Vale, Sino que básicamente te quieres meter en ese mundillo y quieres, pues yo qué sé, o sea, yo en su momento el Warcraft 3 es que lo jugué muy de pequeño, ¿sabes? Entonces, la cosa es que más, o sea, ya de más mayor y tal, digamos que he cogido, me he pasado el juego, pero digo, joder, o sea, me lo voy a pasar en dificultad difícil o me voy a echar luego alguna partida en dificultad alta o a lo mejor me voy a meter alguna partida de estas competitivas random pero que nunca tryhardeas ni la ladder ni nada de eso, ¿sabes? sí. Entonces, para lo que es aprender a jugar, creo que si no eres muy friki, en el sentido de que te guste mucho empaparte de cómo funciona toda la parte teórica de un juego, es algo de difícil acceso, ¿sabes? Porque
De hecho, muchos de los conceptos que se aplican a día de hoy en League of Legends Sí. nacieron en el género de RTS. Por ejemplo, el tema de macro, micro y todas estas cosas. Es decir, son términos que originalmente parten de los RTS. Entonces, la idea de jugar un RTS sin verte 20.000 vídeos de cómo funciona una civilización o una raza en concreto o algo de eso, de las estrategias que tienen, de cómo counterear X unidades de los enemigos o otras estrategias que te pueden hacer ellos y tal, meterte ahí a la aventura es difícil. Porque lo más normal es que en cuanto empieces a jugar contra otros jugadores, te pegues unas estampadas, pero de libro. Simplemente porque es que o sea, te van a te van a dejar muy mal. Te van a acabar una partida en menos de 10 minutos en la gran mayoría de ocasiones. Entonces eso, creo que son juegos poco accesibles. Que básicamente necesitas estudiar mucho el contenido antes de poder de poder, digamos, empezar a disfrutar del juego. Por lo menos a un nivel de eso de PvP competitivo y tal. Ahora bien, el problema no es solamente ese, o sea, creo que es algo a lo que Blizzard o en general la gente que lleva los RTS, me da igual de si estamos hablando de un Age of Empires de Blizzard o de lo que sea, podría ponerle solución, pero hasta ahora no han sabido. Es decir, en general creo que muchos de los juegos de Blizzard son muy poco accesibles, tanto como para la gente que quiere empezar a competir en ellos, como para la gente que quiere empezar a verlo. Porque tú te ves una partida ahora mismo de StarCraft 2 competitiva, de jugadores de alto nivel, o de Warcraft 3 competitiva, de jugadores de alto nivel, y no te enteras de lo que está ocurriendo en el mapa. Porque ves, eh, o sea, la información que ves en la pantalla no eres capaz de procesarla salvo que entiendas muy bien el juego. No es algo No fácil es, de ver. no es atractivo de ver y por tanto, pues no hay público, digamos. Ujú. Vale, pues vamos a pasar. Ya hemos tocado un poquito Overwatch antes, que hemos dicho que el mayor problema de Overwatch es que ha hecho mal lo que su competencia Valorant ha hecho bien. Ujú. Y bueno, aparte de eliminar a Bastion, por favor, eliminar a Bastion del juego. Eh, ¿Tú crees que hay solución para el estado actual de Overwatch? O sea, después de todas las Mm, cagadas que se han plantado. O sea, solución creo que puede haberla, pero no te sabría decir exactamente cuál es. Porque para mí la más evidente era hacer un reset de la franquicia, que es lo que intentaron hacer con Overwatch 2. Pero el problema es que hicieron un reset sin saber cómo ponerle solución a todas las cagadas que habían tenido en el 1. Entonces, han acabado en el mismo lugar que en el 1 o peor. Sí, porque encima han tenido una serie de decisiones de marketing de mierda, por decirlo Sí, o suave. sea, para mí es que el marketing de Blizzard, o sea, creo que es una empresa que básicamente todo lo que sea a través de redes sociales y todas estas cosas, hacen las cosas de forma bastante mal, no se saben mover, pero Blizzard para mí nunca ha sido una empresa que necesite un marketing espectacular, porque o sea, creo que para mí la mayor fortaleza de la empresa, e incluso te diría que es posiblemente la mejor del mundo en ello, es que no hay ninguna empresa que yo haya visto que te venda un juego a través de una cinemática como Blizzard. Sí, las cinemáticas del WoW sin ir más lejos, o sea, O del Overwatch cuando iba a salir. O sea, sí. yo cuando estaba anunciado el Overwatch me vi dos cinemáticas y, o sea, yo fui de los primeros jugadores en comprarse el Overwatch y en estar jugando en el día uno porque Sí, a mí me me puse el lo, claro, es a mí decir, me lo o sea, las regalaron unos cinemáticas meses del después Overwatch, de la salida. Me lo regalaron unos amigos. pues yo me vi las cinemáticas del Overwatch, eso cuando lo estaban anunciando todas estas cosas y dije, yo a este juego quiero jugar. Es decir, no creo que necesiten tampoco un marketing más allá de las cinemáticas que hacen con la calidad con la que las hacen. Sí. Ahora bien, el problema es lo que te he dicho, no es el lanzamiento, para mí suele ser más la retención, porque incluso te debatiría que Overwatch 2 posiblemente cuando saliese podría llegar a haber tenido unas cifras iniciales bastante buenas. Ahora bien, ¿las retuvo? No sé ni si las tuvo de primeras, porque es que
yo en ese momento estaba en plan, hasta que no saquen a Bobby Kotick de los cojones de Blizzard, no toco ningún juego de la compañía. Yo tampoco te sé decir si tuvo buenas cifras o no, pero O vamos, sea, que por norma yo sí que general, sé que había gente que conocía, pues que jugaba, porque me saltaba desde el Discord. Tal persona está jugando a Overwatch 2. Fuera de eso, ya. no sé yo cuántos jugaban. O sea, yo te puedo decir, mi experiencia es que yo sí me cogí el Overwatch 2 y sí lo jugué cuando salió. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que te he dicho antes, El mismo retención de juego. los jugadores. Es decir, básicamente, te lo pueden hipear todo lo que quieras, el día del lanzamiento pueden tener todos los jugadores que quieras, pero si al final, si no es un juego que estén actualizando, no es un juego que le estén metiendo cambios y lo único que intentan que hacer es monetizarlo de formas, pues yo te digo, loot boxes o cosas de estas que son o Battle Pass o Season Pass o como lo quieran llamar. eh, para mí es un juego que pierde el atractivo inmediatamente. Es decir, yo al Overwatch creo que, o sea, te estoy hablando del 2, ¿eh? Sí, Jugué, no sé si 2 días cuando salió y luego solamente lo he vuelto a tocar cuando he jugado con algún amigo. sí. Porque es verdad que lo que es el gameplay del juego es divertido, pero me refiero, está bien hasta que de repente te das cuenta de que es literalmente el mismo juego y que sigue siendo el mismo juego durante años, que no cambia absolutamente nada. Y de hecho los cambios que hacen en su mayoría son cambios negativos. Tenía que eliminar a Bastion. Ahí tenías el cambio positivo. Bueno, o sea, eso yo creo que siempre te encontrarás jugadores en cualquier juego que te dirán, hay que eliminar esto. Yo del LoL te puedo decir una lista de personajes largos que puedo eliminar, ¿eh? Así Sí. fácilmente. Y vamos a pasar con el WoW. Que este caso yo creo que es curioso porque WoW tiene una peculiaridad que es que tú al hacerte tu personaje con tu propia build y con todo esto, podrías llegar a crear un juego donde en lugar de tener tu personaje, como por ejemplo es en el LOL, o Ujú. sea, tú tienes tu propio personaje creado desde cero y a medida para ti. Lo Mm, cual puede ser un concepto que podría ser muy interesante de cara a un eSport. A ver, o sea, yo creo que la idea como concepto está bien, pero no funciona. Porque el problema que tiene es que tú puedes tener 20. Ponte que cada clase pueda tener, yo qué sé, 30 combinaciones diferentes, ¿vale? Porque Sí, tú te creas una raza, ¿vale? Pero las razas en el WoW es algo prácticamente que es algo cosmético, ¿vale? Es sí, decir, realmente la raza es lo de menos. Lo que importa es la clase, que es lo que determina las habilidades que tienes, el acceso a si puedes tanquear o no, si puedes hacer daño o no, si puedes curar o no. Vale, es decir, la raza es algo puramente cosmético. Entonces, la combinación de raza y clase normalmente es algo prácticamente sin trascendencia. Ahora bien, dentro de todas las combinaciones que puedas hacer dentro de una misma clase, el problema que yo veo es que al final siempre salen las 3 o 4 que son funcionales y todas las demás se van a la inexistencia. ¿A qué me refiero con esto? Que es como cualquier otro juego, es decir, hay un meta, ¿vale? Es decir, incluso en el LoL, con todos los campeones que hay campeones que son meta y campeones que dejan de serlo. Entonces, normalmente los campeones que son meta son los que se juegan mayoritariamente. Y lo mismo ocurre en el WoW, es decir, el tema del WoW es que ciertas combinaciones de, ya te digo, clases, vamos, talentos o como lo quieras ver, son las que se van a llevar en la mayoría de escenarios. ¿Cuál es el problema de este caso el WoW con respecto al LoL? Pues que en el LoL meten una actualización cada 2 semanas que va cambiando eso, mientras que en el WoW te encuentras la misma combinación a veces durante más de un año. Entonces, realmente no es que haya tanta customización, porque al final sí puedes tomar otras opciones que no sean tan, llamémoslas metas o eficaces o como lo quieras llamar, pero al final eso tiene consecuencias, ¿vale? Por ejemplo, a la hora de hacer mazmorras o lo que sea, mucha gente no va a querer coger a un jugador que tenga una combinación ineficaz. Porque para qué van a coger a un jugador que tiene una combinación que hace a lo mejor un 60% del daño que potencialmente podría hacer su clase en lugar de a uno que va a hacer el 100%, porque lleva algo más óptimo, ¿sabes? sí. Entonces, es un poco cómo funciona. En cuanto a eSport como tal, el WoW tiene dos variantes, ¿vale? O sea, está la de las arenas y tal, que yo en su momento
O sea, les di una barbaridad a todo el tema de las arenas del WoW y se me dieron bastante bien. Pero el problema que yo le veo es que es un contenido muy de nicho, ¿vale? Porque si en un RTS necesitas básicamente conocimientos del juego muy altos para enterarte de lo que está pasando, ¿vale? Sí. En el WoW, te lo voy a explicar de una manera muy sencilla, ¿vale? Yo en el WoW he sido gladiador, que gladiador es más o menos como el equivalente a ser maestro en el LoL, ¿vale? Para que te hagas una idea. Sí. El tema es que yo siento un jugador de ese nivel, ahora mismo me veo una competición de arenas del WoW y no me entero de absolutamente nada de lo que está pasando. Lo que hemos dicho antes, como con los RTs, es poca accesibilidad. Sí, pero el problema es, imagínate, si los RTS tienen poca accesibilidad, yo que he sido gladiador, que no me entere. Es decir, me refiero, Sí, los jugadores del WoW, o necesita sea, un para que te hagas trabajo una idea, fuerte para poderlo hacer. sí, pero no es un trabajo, o sea, para ponértelo en cifras, ¿vale? Ponte que haya 1 millón de jugadores del WoW, Sí, ¿vale? De ese millón de jugadores del WoW, que te estoy hablando de jugadores que le dedican tiempo al juego, ¿eh? No te estoy hablando de gente que juegue poco. sí. La gente que se puede enterar de lo que está ocurriendo en una arena de la BlizzCon y entenderla bien, igual de ese millón de jugadores no llega ni a los 100. O sea, es una cifra absurda. Sí. Simplemente porque incluso dentro de que el WoW tampoco tenga la comunidad más grande del mundo, la comunidad que hace PvP, es decir, es un nicho dentro de una comunidad que ya de por sí no es la del LoL. O sea, no es mucho más pequeña. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se dedica a hacer la gran mayoría de jugadores del WoW a día de hoy? Pues yo creo que la mayoría consumen el contenido en forma de PvE. Es decir, en lugar de jugar contra otros jugadores, hacen Hacen mazmorras, PvE. bandas y cosas de estas. Sí. Que Si también, eso acaso también tiene su algo de competitivo. Battlegrounds o. Sí, no, pero eso es PvP también. Lo que pasa que, o sea, los Battlegrounds no tienen competitivo a día de hoy. O sea, tienen a lo mejor un cierto competitivo dentro del propio juego porque hay un sistema como de ranking y tal, pero que eso no llega a ningún lado que yo sepa. No hay ni torneos ni nada. Sí. Ahora bien, lo que es el PvE también tiene su competitivo. Y como funciona mayoritariamente es en un sistema de... Como O sea, es speedrun. parecido al del Diablo. Ah, Sí, o sea, suele ser, pues eso, más que nada tipo speedruns y tal. Es decir, se someten a un contenido que según lo limpias aumenta la dificultad cada vez más y suele ser normalmente en un sistema de contrarreloj. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente que es muy buena hacen un contenido muy difícil en un tiempo muy rápido, ¿vale? Es así como funciona el contenido del PvE a nivel competitivo en su mayoría. Eso en cuanto a mazmorras. Luego están las bandas. ¿Cuál es la diferencia entre una mazmorra y una banda? Pues que las mazmorras son de duración bastante más corta y las bandas implican, además de ser una duración mucho más larga, también implican números de jugadores mucho mayores. O sea, normalmente hace falta una hermandad de, pues yo qué sí, sé, bueno, las nada. bandas son de 25, ¿puede ser? A día de hoy, o sea, por lo menos la versión actual del juego, en otras versiones sí que es variante. Por ejemplo, en Classic son de 40, en Lich Ah, King son de 25 a 10. O sea, tiene variante de 10 o variante de 25. Y actualmente en, bueno, no me sale el nombre de la expansión. Dragonflight, que es la versión más reciente. sí. La versión competitiva, que es la mítica, son de 20. Entonces necesitas bastante gente para limpiarlo. Claro, necesitas una cantidad de jugadores de un nivel muy alto. O sea, no es O como sea, por ejemplo el LoL que la necesitas dificultad 5 mítica sí. jugadores top, necesitas 20 jugadores top, lo Sí, no, cual y sobre todo dificulta. son muchísimas horas. Porque, vamos, o sea, hay bosses en Mítico que incluso las mejores hermandades del mundo se tiran cientos de tries hasta que los consiguen derrotar por primera vez. O sea, la dificultad, el WoW competitivo, el problema que tiene a nivel de PvE es el mismo que a nivel de PvP. Que puedes llegar a verlo, te vas a enterar más cosas que de si vieses PvE, vamos, que de si vieses PvP, eso seguro, ¿vale? Pero aún así es algo difícil de entender. Sí, Porque la interfaz es poco amigable y tienes que estar atento a elementos muy pequeños de la interfaz que la gente casi siempre va a pasar por alto porque no sabe ni lo que son. Y dentro incluso de eso, tienes que estar también atento a un montón de pequeños detalles
que pueden estar ocurriendo dentro de la propia modalidad de la competición. Es decir, por ejemplo, lo de las mazmorras tienen una cosa que llama afijos, que básicamente son como condicionantes que van variando cada semana. Es decir, pues por ejemplo, estás haciendo una mazmorra y de repente te sale como un pequeño pozo negro debajo de los pies de tu personaje y si no te apartas, pues te mueres. Sí. ¿Vale? Y eso cambia de una semana para otra, ¿sabes? Pues es como que básicamente la dificultad de estos modos de juego, tanto el PvP como el PvE, es que necesitas estar atento a un montón de cosas y la mayoría son eso, cosas que son muy difíciles de ver, salvo que sepas que están ahí, las tienes que buscar, porque si no te vas a morir. Vale, y pues vamos a pasar también al último juego, que es Heroes of the Storm, un juego al que tú le has dado caña, un juego que es Ujú, parecido al LoL ujú. y que según parece mmm, Microsoft parece estar queriendo ponerse las pilas con ese juego, a pesar del estado en el que está actualmente. Ujú. Entonces, ¿tú le ves posibilidades, ya sea con Heroes of the Storm o un posible Heroes of the Storm 2, de que tenga espacio competitivo? Mm, a ver, o sea, posibilidades le veo, pero es lo de siempre, es decir, va a depender de la gestión que hagan del juego. Porque como tal, creo que dentro de lo que es el género de los MOBAs, el Heroes of the Storm innovó en muchas cosas, pero no fue capaz de mantener, o sea, de mantenerse como un juego atractivo conforme pasó el tiempo. Porque una vez acabó ese periodo de novedad, la gente que estaba en el Heroes, ¿qué es lo que hizo? Pues volver a LoL o a lo que estuviese jugando, o al Dota o a lo que fuese. Sí. Entonces, para mí es eso, simplemente una forma, o sea, tienen que aprender a gestionar mejor sus juegos. Si son capaces de gestionar mejor sus juegos, lo único que necesitan es una forma de volver a relanzar el producto, ya sea un Heroes of the Storm 2 o un parche súper enorme o cosas de esas, ¿sabes? Que indique a los jugadores que están comprometidos con esa IP, en concreto de las que tienen, ¿sabes? Sí. Entonces, para mí, para llamar la atención necesitan eso, un rebranding, un lanzamiento de un nuevo juego, lo que sea, pero no es solamente que tengan que llamar la atención, es que luego tienen que trabajar mucho en cómo mantenerla. Porque si no, si este segundo punto no lo tienen más que claro antes de hacer el primero, se van a encontrar con Overwatch 2. Vale, pues mira, voy a hacer una última pregunta, y es precisamente con Blizzard, y vamos a juntarlo con el tema del LoL. ¿Tú consideras que tendrían que intentar hacer un sistema como el que ha hecho el LoL a nivel competitivo con estos juegos, con Hearthstone o con tal? Pues que haya ligas nacionales y que haya una estructura, digamos, competitiva entre nacional e internacional, como tiene por ejemplo el LoL o la RLCS en Rocket League o Valorant. Mm, o sea, creo que lógicamente incluso ese sistema creo que es mejorable. No tengo muy claro el... O sea, se me ocurren varias cosas para mejorar el... Y te estoy hablando del sistema en que tiene Riot y todas estas Sí, compañías, ¿vale? Porque creo que hay cosas que podrían ser mucho más atractivas, que podrían aprender incluso ya no de otros esports, sino podrían aprender de cómo funcionan ligas tradicionales que llevan funcionando décadas de otros deportes normales, sí. ¿sabes? Podrían aprender mucho de eso, creo yo, y podrían llegar a hacerlo funcionar. Pero si sería una mejoría, pues desde luego, es decir, es que cualquier cosa que haga Blizzard a día de hoy es una mejora, ¿sabes? Es decir, no, me re- es duro, pero creo que a nivel de gestionar los esports no lo pueden hacer peor. Sí. Claro, es que venimos de una época muy oscura de Blizzard. Yo ya lo dije, yo me acuerdo una ocasión, esto es una anécdota. Yo me acuerdo un día que quisieron hacer la gente. Esto era 2021. Y la gente estaba hablando de: yo me levanto contra la opresión de los directivos de Blizzard y no voy a jugar al WoW por un día. En plan, en redes sociales la gente volviéndose loca, no sé qué. No jugáis al WoW, no sé qué. Y llego, pues para mí no hay cambio de planes. Me voy a poner a jugar al Guilty Gear y me llega: bueno, ¿crees que tu comentario ha sonado bien? No, lo que pasa es que yo, a diferencia de ti,
mañana seguiré sin jugar al juego. A ver, o sea, yo la verdad que... Y hasta que no echaron a Bobby Kotick, o lo echaron o se fue, o como lo queramos pintar, yo no volví a jugar a un juego de Blizzard. Y tú lo sabes porque el día que se hizo efectiva la compra y salió Bobby Kotick, jugué contigo al Heroes of the Storm. Sí, sí. O sea que, ¿sabes? Ahí perfectamente. Estaba ahí medio malo, medio echando los pulmones de que me había enfermado en Gamergy, pero fuera de eso... Sí. No, pero de todas maneras, yo ahí te digo una cosa, o sea, yo nunca he tenido ese problema, digamos, de moral con respecto a los juegos de Blizzard y tal, simplemente porque para mí, o sea, el juego no es la empresa, es decir, no es esa entidad prácticamente que podemos, yo qué sé, denominar depredadora, ¿sabes? En muchos aspectos que puede ser Blizzard, o sea, para mí el juego es los desarrolladores que han estado ahí, ¿sabes? Que poco o nada tendrán que ver en muchas de las decisiones que se han tomado, ¿sabes? Sí, Y que al final, pues, lo que sé, han estado, vamos, partiéndose los cuernos para intentar sacar algo potable adelante y en muchos casos lo han conseguido. Que, sí. o sea, no opine que los juegos de Blizzard están mal mantenidos. Y los que no han palmado en el intento, o se han ido en el intento, como por ejemplo fue el caso del creador de Overwatch. Sí, pero que para mí, o sea, los juegos de Blizzard son buenos juegos. Sí, no, Y para no mí los creo juegos que... de Blizzard también son buenos juegos, pero yo consideraba que no podía estar apoyando a una empresa que tenía a ese directivo. O sea, Hmm, obviamente yo me solidarizo con los trabajadores siempre, pero en Blizzard me parecía ya no solo que estuviera haciendo las cosas terriblemente mal, como empresa, que también, sino que tenía, o sea, tenían un problema que es que algo tenía que cambiar y si no, mira en la situación en la que estaba la propia Blizzard. O sea, hmm. era visible desde cualquier sitio. Sí, o sea, a ver, Y en este estoy de acuerdo. caso yo creo que había que cambiar algo y la persona que había ocultado los escándalos era lo primero que tenía que cambiar, por lo menos para dar un voto de confianza. Hmm. O sea, yo lo que te digo, o sea, para mí ha sido más una cuestión de, me alegro de que haya cambiado eso, sí, pero para mí, o sea, al final son juegos a los que les he dedicado mucho tiempo, ¿sabes? Es decir, quizás no les he dedicado tanto tiempo como Como al el LoL, aunque al WoW a lo mejor sí que le puedo haber dedicado el mismo tiempo que al LoL, ¿eh? Pero en general, ya eso, que son juegos en los que llevo mucho tiempo invertido y para mí dejar o no de jugarlos es más una cuestión de, o sea, lógicamente todos estos cambios que has dicho para la empresa y para los juegos van a ser positivos, ¿sabes? Pero dejar o no de jugarlos para mí es algo más personal, Sí, ¿sabes? Que no depende tanto de la política en general de la empresa o de los escándalos de todo eso, sino simplemente depende de si tengo tiempo para un juego que llevo disfrutando toda la vida o no, o si en ese momento, por cómo está el estado del juego, me gusta o no. Porque ha habido épocas, por ejemplo, del WoW, ya te digo, sobre todo esa época, digámoslo, los siglos de oscuridad del WoW, ¿vale? O sea, sí, el sí, lo que hemos dicho, lo que sí, esos años, ¿vale? En panda los la que legión, más o menos. sí, yo ahí me he tirado mucho tiempo sin jugar, pero Sí, yo es que he conocido a mucha eh, gente que ha jugado al WoW, muchos de mis amigos han jugado al WoW. Yo es cierto que al sí, oficial no he llegado a jugar, siempre he jugado en servidores sí, pirata, privados, cosas de esas. sí, pirata privado, como lo quieras llamar. Jugué en LCK, jugué en Firestone, jugué en WoW-Freaks, o sea, he jugado en Sí. varios y en varias expansiones. Pero sí que es cierto que nunca vi un apoyo mínimamente relevante en esas épocas, en lo que fue Pandaria y Warlords of Draenor. A ver, o sea, sí, en esas, creo que fue sobre todo en Draenor, ¿vale? Sí, Pero creo que fue en Draenor cuando directamente dejaron de publicar o sea, los reportes estos de suscriptores del juego. Porque decían, es que vamos a publicar que tenemos 1 millón de suscriptores, que hemos bajado de un pico 12 de 13 millones, millones sí. o 12, lo que fuese, a tener 1 millón o medio millón o lo que fuese. Venga, sí. Sí, eso sí que tengo yo más constancia. Por, por eso, pues yo he tenido amigos y tengo amigos
que han estado esperando las últimas expansiones, que incluso alguno pues la juega en directo, ha salido de la expansión, pues ha dedicado una semanita a hacer directos de ese juego, Ujú. o, o están en el servidor de Discord y ellos jugando, compartiéndolo por el Discord, el WoW. No Ujú. sé, eso. Bueno, de hecho, tú y yo tenemos gente en común que ha estado dándole al WoW últimamente. Ahí está Nexado, ahí está Ícaro, Irra, eh, Sí, sí. Pa- Pablo También te digo, también, Crack. han durado poco. Sinceramente, con la capacidad de concentración de Ícaro, que cambia casi de juego como de calzoncillos, pues me lo veía venir. Bueno, Y de pero vamos, anexado, pues ya no sé que el motivo, si está o no, porque llevo sin conectarme a juegos de Blizzard pues casi un mes, porque he estado casi centrado en el Pokémon Unite y en el Rocket League. ujú. Entonces el tiempo que le dedicaba se lo dedicaba a eso. Pues Sí, pero bueno, al final no, o sea, no han durado demasiado. Para mí, sobre todo, el juego es eso. O sea, es un juego que te puede enganchar muy rápido, pero es malo reteniéndote. O sea, de hecho, yo creo que las épocas que más he jugado al WoW ha sido las épocas en las que me gustaba hacer PvP. Porque a día sí. de hoy, pues eso, me parece como algo, o sea, me parece poco accesible, ¿sabes? Y no lo disfruto tanto como lo disfrutaba antes. Porque el PvP lo bueno que tenía es que no necesitaba tampoco actualizaciones constantes. Porque es como algo que al final no sé, o sea, el hecho de ser un modo competitivo, estar jugando contra otros jugadores y tal, te mantenía enganchado al juego, ¿sabes? O sea, era una forma de mantener el atractivo. Sí, que sí. Pero Y que si salían cuando... ciertos metas, había ciertas estrategias anti-meta y eso volvía a hacer que cambiara el meta solo, no necesitaba cambios como contenido extra. Sí, o sea, a ver, sí que es verdad que al final hay muchas cosas que prácticamente se han convertido como en un meta más cerrado, sobre todo, pues por ejemplo, mira, ahora que está la Lich King en la Classic y todo eso, ¿vale? Sí. El meta de la Lich King lleva cerrado años antes de que saliese esa expansión, porque siempre ha habido mucho servidor privado de la Lich King. Y ahí la Y gente viciaba a lo bestia. claro, entonces ya se sabía lo que iba a estar bien y lo que iba a estar mal Claro. antes de que volviesen a relanzar la expansión. Lo que era el ECK, por Entonces, ejemplo. sí. El ECK era Entonces, servidor de Lich King. hmm, Que esa, bueno, lo que fue WoW Classic, a pesar de que ahora es muy querido, o relativamente querido para lo que es Blizzard, fue una decisión en su momento polémica. Porque ellos mismos habían dicho en su momento que no iban a sacar, no iban a relanzar el Classic cuando estaban tirando servidores de Classic. ujú, O sea que a pesar de casi un golpe de suerte, jugaron con fuego ahí. sí. Bueno, pues eso, que el tema de los metas y todas las cosas, cuando haces PvP, yo creo que sueles estar, o por lo menos en mi caso concreto, es como que no me importaba tanto, ¿sabes? Porque el juego se mantenía interesante por sí solo, aunque no hubiese cambios. Es como, pues yo que sé, el ajedrez, ¿sabes? Es decir, dime tú qué cambios ha habido en el ajedrez, Sí. pero la gente lo sigue jugando. Eh, es Pues, diferente, ¿no? pues vamos a Pero bueno, dejar por aquí la entrevista. La verdad es que bastante bien. Yo creo que... Me acuerdo cuando hablé contigo, me decías, no sé qué tengo que aportar, no sé qué. Pues la verdad es que ves que tienes más de lo que parece, ¿no? Has estado hablando del tema de coaching, has estado hablando del competitivo y que esto, para el tío que no está metido realmente en el competitivo del LOL, es fácil perderse. ujú, Eh, de lo que es la formación en eSports, que es también un terreno que está bastante desconocido. Y desde aquí, de hecho, quiero aprovechar, por si ve la entrevista, a José, al director de eSquad Academy, a que se pase y hablemos del tema de la formación de eSport en más profundidad. Que yo creo que es algo interesante, algo que es muy poco explorado y que puede dar para algo bastante interesante. yo creo que le va a interesar, eso seguro. Sí. Y, y después de Blizzard, que es algo que tú has estado mucho tiempo con juegos de Blizzard y ahí se nota. Ujú. Entonces, yo por aquí me despido y nos vemos en la próxima. A ver quién va a ser el próximo invitado, que creo que va a ser
o uno de los mejores jugadores de España de Rocket League, o alguien que tiene su propio equipo de eSports centrado en los juegos de lucha. Depende un poco del horario que dispongan las dos personas, pues irá uno antes que el otro. Nos vemos. Hasta luego.